Muy buenos días a todos. Es un placer poder compartir con ustedes nuestro primer Club de Directores Financieros del 2021. De parte de BAC Credomatic, espero tengan un excelente inicio de año. Como grupo financiero más importante de todo Centroamérica, nos sentimos realmente comprometidos con el crecimiento económico de nuestro país, con el crecimiento de sus empresas. Nuestro compromiso es seguir brindando soluciones a la medida a través de una excelente experiencia en el servicio y excelente experiencia con los productos financieros que nosotros hoy ofrecemos. Esto significa que los seguiremos acompañando y asesorando para que a través de espacios como este puedan tener la información valiosa de primera mano que les facilita el proceso de toma de decisiones para el éxito y continuidad de cada una de sus compañías. Estamos iniciando un 2021 dejando atrás un año que nos retó en todos los sentidos, pero que sin duda nos dejó grandes aprendizajes en temas de resiliencia, adaptación al cambio, innovación y, en resumen, nos permitió adquirir más experiencia como empresarios, como gerentes, pero sobre todo como personas. Precisamente, como parte de nuestro aporte y acompañamiento durante este proceso de pandemia, BAC Credomatic fue el primer banco que aplicó medidas de alivio financiero para nuestros clientes personales, empresariales y nuestras pymes. Pues sabíamos que de esta crisis solo podíamos salir trabajando juntos con cada uno de ustedes y de la mano. El éxito de nuestro negocio es el éxito de ustedes. A través de estas acciones, el año anterior, quisiera compartir algunos datos. Apoyamos a más de 237,000 clientes con un monto cercano a los 2.8 billones de dólares. Siempre en esta línea, en el 2020 lanzamos varios productos y servicios para seguir apoyando, para poder salir adelante, principalmente cuidando en las compañías el tema del flujo de caja. Y es así como salimos con productos como adelanto de proveedores, el financiamiento del pago de aguinaldos, que lo sacamos al final en las últimas semanas del 2020, y el financiamiento a plazo de cosas como marchamo para sus flotas. En este 2021 nuestra consigna es la misma: seguir trabajando a su lado, al lado de sus empresas, escuchando y analizando constantemente la coyuntura para brindarles productos y servicios que se ajusten a sus objetivos de negocio. Queremos entender los objetivos estratégicos que sus empresas tienen y adaptar nuestra propuesta de valor a esos objetivos estratégicos. Hoy iniciamos con el pie derecho, con una exposición sobre perspectivas económicas a cargo de Alberto Trejos, nuestro director en BAC y también profesor de INCAE. Con Alberto hemos trabajado durante los últimos días muchísimo esta presentación para poder llegar y aportar realmente lo que ustedes han estado buscando. Sin embargo, antes de entrar con la charla de Alberto, me gustaría compartir uno de los proyectos más interesantes que hemos tenido en BAC en los últimos días y que queremos compartir con ustedes porque una de las cosas más importantes que nos ha dejado esta pandemia es la posibilidad de apoyar, de sentir las necesidades que tienen algunos sectores de nuestro país. Y es por esto que me gustaría compartir con ustedes un proyecto que se llama Reactivemos la Esperanza. Y por eso quiero que pasemos a ver un video rápido de Franklin Chang acerca de este proyecto. Hola, amigas y amigos, les habla Franklin Chang y quería invitarlos a participar en la campaña Reactivemos la Esperanza. Esta es una iniciativa innovadora para apoyar a miles de trabajadores del sector turismo en Guanacaste que han perdido sus empleos por la pandemia. Ellos son nuestros compatriotas y sus familias sufren, ya que la pandemia
está golpeando a toda una cadena de pequeñas empresas que dependen del turismo. Somos costarricenses, tenemos que ayudar. Reactivemos la Esperanza es una plataforma sencilla e inteligentemente solidaria. El 100% de las donaciones se convierten en vales electrónicos que se cambian por comidas en soditas locales. Este método reactiva la operación de estos pequeños negocios que a su vez se encadenan con pequeños agricultores y proveedores, reactivando la economía local y generando empleo. Es un efecto en cadena que le devuelve la esperanza a muchos. Y es tan sencillo como entrar a www.reactivar.cr. Hagamos nuestra donación y reactivemos juntos la esperanza. Yo soy Franklin Chang, yo me sumo. Súmese usted también. Este proyecto es hermosísimo. Reactivemos la Esperanza nos ayuda a apoyar, a sacar lo mejor de nosotros para apoyar a aquellas empresas en la zona de Guanacaste que hoy viven un momento supremamente difícil. Y es por eso que invité el día de hoy a José Aguilar, encargado del proyecto en nuestro país y creador del proyecto. Así que José, muchísimas gracias por acompañarme y contarnos un poquito del proyecto. Sí, muchísimas gracias por la gentileza de abrir este espacio y presentarles una idea de solidaridad inteligente. Empezaría enfatizando en que suele predominar las quejas, las críticas, los lamentos. Y a nosotros nos enorgullece mucho que pudimos pasar a una propuesta de solución creativa, basada en tecnología, fundamentalmente solidaria y que trata de dar un viraje a lo que suele ser asistencial para hacerlo más bien de manera que gatille el empleo, que permita a la gente tener la dignidad de salir adelante con su esfuerzo. Y te contaría de manera muy resumida los esenciales del proyecto para quienes quieran considerar apoyar esta iniciativa. Primero que todo, ¿a cuál sector hemos querido focalizar el apoyo? Es el sector turístico, por las razones que don Alberto seguro nos va a explicar, que vos mencionaste. Hubo un cierre de fronteras internacionales de aeropuerto y que inmediatamente significó una parálisis casi generalizada de toda esa industria. ¿En quién nos vamos a enfocar? Concretamente, no en las personas que estaban en pobreza antes de la pandemia, para ellos está el Estado, las iglesias, las ONGs, sino en las personas que estaban en la clase media, con prosperidad, trabajando, generando empleo, riqueza, pagando impuestos y que se empobrecieron a raíz de este shock externo que hemos sufrido. Son personas que nunca piden ayuda, son los que dan ayuda y en este momento, contra su voluntad, han perdido la posibilidad de ganarse la vida, han perdido sus ahorros y ahora están en una situación muy dura en la cual no pueden alimentar a sus hijos, a sus cónyuges y pagar lo elemental, las facturas de agua y demás. ¿Cómo funciona la idea? Es muy sencillo. Básicamente, en lugar de llevarle las bolsitas de súper, como suele hacer, lo que hicimos es una plataforma tecnológica que nos permite enviarle un código QR, un voucher digital. De esa manera ellos van, el trabajador desempleado y su familia, a una sodita, a un restaurante, su comunidad, le pagan con ese voucher el desayuno y el almuerzo, de manera tal que esa sodita, que la mayor parte de las que estamos trabajando habían cerrado, vuelven a abrir operaciones, contratan cajera, cocinera, salonera y empiezan a contratar los insumos locales, carne, pescado, tortilla, cuajada, arroz, etc. Entonces se genera una reactivación microeconómica en esa cadena de abastecimiento en distritos y comunidades que estaban económicamente colapsados, por lo que hemos venido diciendo. Y algo que es bellísimo es que esto no lo hacemos al azar. Esa lista de personas para disparar con mira telescópica nos la brinda la Cámara de Turismo de Guanacaste, con quien tenemos una alianza formal, ONGs especializadas en análisis económico, concretamente la Asociación Sepia, y adicionalmente hemos podido, para poder transparentar toda la operación, conseguir lo siguiente. Tenemos una acreditación de la Comisión Nacional de Emergencia como una iniciativa prioritaria para atención de la pandemia y todos los lunes a las 10 de la mañana le pasamos el informe operativo y financiero de cuánto hemos donado, quién nos donó, a quién le estamos dando la ayuda. Con EY tenemos una auditoría externa denominada Agreed Upon Procedure, en donde ellos ven todo el manejo financiero y todos los pasos según las mejores prácticas, y gracias al enorme apoyo que nos ha dado el BAC, que ha sido un aliado increíble, tenemos una plataforma financiera que no tiene ningún costo para el programa, que lo hemos unido con un poquito de inteligencia artificial a nuestra plataforma, en donde todos los que donan pueden saber quién dona, qué monto, qué día,
exactamente en qué momento, y esos estados de cuenta los hacemos públicos, y luego la trazabilidad financiera para seguirle la pista a cada dólar. Podemos nosotros, con esas cuentas que le depositamos a cada sodita, el monto exacto, que son depósitos que se hacen todos los viernes a las 2 de la tarde, a cambio de los vouchers que nosotros le dimos en esa sodita a ese grupo de personas de esa comunidad, y también cada viernes a las 4 de la tarde nosotros los hacemos públicos, de manera tal que todo el mundo sabe a quién se le está ayudando, por qué razón. Y termino con algo que me parece lindísimo, y es que, y esto no es una iniciativa nuestra, esto nos lo pidieron los mismos beneficiarios, que habla bien de la gente en Guanacaste. Decían, miren, nosotros no queremos que nos regalen nada, queremos trabajar, ahora no podemos, entonces, a cambio de esta ayuda que ustedes nos dan, todas las semanas se unen líderes comunitarios, empresarios locales, instituciones locales y los beneficiarios, y hacen trabajo voluntario arreglando las escuelas, mejorando los parques deportivos, limpiando las paradas de autobús, limpieza de playas y de infraestructura turística, para demostrar que ellos quieren dar de vuelta y que no son personas, digamos, echadas a morir, ni mucho menos. Y eso es en esencia lo que hemos venido haciendo, que es una manera, como decimos, de solidaridad inteligente, y estamos muy felices que en prácticamente 10 días llegamos a los 100,000 platos de comida donados, con la generosidad de costarricenses y de empresas tan importantes como el BAC, que nos han colaborado en esta causa. Me encanta, José. Me encanta la idea, y por eso queríamos compartir el día de hoy el tema de solidaridad. Creo que ese va a ser el valor fundamental sobre el que muchísimos de nosotros a título personal como compañías vamos a tener que estar apoyando y divulgando durante este 2021. Sigamos adelante, José. Estoy segura que con la colaboración de muchos de ustedes podemos llevar muchísimos más platos de comida en la zona de Guanacaste, y capaz en cualquier otra zona de nuestro país. Así es que gracias, José, por compartir esta idea, y espero que muchos de ustedes se apunten. Así es que, sin más, me gustaría ya arrancar con el tema de Alberto. Primero que todo, dar las gracias a Alberto por acompañarnos el día de hoy, por haber preparado esta sesión súper importante para nosotros, basado en realmente lo que los clientes a título personal están requiriendo. Así es que 1.000.000 de gracias por compartir esta mañana con nosotros. No, al contrario, Lore, 1.000.000 de gracias a vos y al banco por esta oportunidad más de conversar con la gente. Y además muy contento de lo que José acaba de contar, ¿verdad? José Aguilar, Álvaro Salas, Andy Valenciano, Melania Guerra, esta generación es mejor que la nuestra, ¿no? Y hay que apoyar esas iniciativas. El objetivo de este rato es que hablemos de cómo pintan las cosas en el 21, cómo terminaron en el 20, cómo pintan el 21 y el 22. Y la presentación entera, como me imagino que la discusión nacional entera, va un poquito como en un embudo hacia la discusión sobre el acuerdo con el fondo, qué tiene y la importancia que tiene tomar esa decisión bien en los próximos meses, ¿verdad? Tomarla bien, y una cosa que a veces no hacemos muy bien, que es tomarla rápido. Uh-huh. De lo cual depende si salimos de la pandemia, como la gran mayoría de los países, rebotando porque la pandemia paró y vamos para adelante. Las crisis operativas, muerto el perro, muerta la vara, muerto el perro, muerta la rabia, o si de camino recogemos un problema financiero mayor, que después, cuando sea la hora de rebotar vía pandemia, vía operativa, estemos trabados en nuestra capacidad de crecimiento por las restricciones financieras que supondrían que no manejáramos bien la cosa fiscal. Y sin más, la premisa de lo que les voy a decir, y al final voy a decir qué pasa si estas premisas no se cumplen, ¿verdad? La premisa de lo que voy a decir es, por un lado, la expectativa, en este caso no nuestra, sino del Fondo y del Banco Mundial, de un mundo que crece en el 2021. El mundo como un todo crece en el 2021 casi que lo que perdió en el 2020. Lo que quiere decir que eso nos dejaría, teniendo de punto de partida del ingreso mundial del 22, el punto de partida que teníamos antes de la pandemia. Eso se basa en que, bueno, por un lado, en que los Estados Unidos, que a la hora de escoger entre que se muere la economía, que se muera la gente, prefirieron que se muera la gente, y entonces económicamente no perdió tanto en el 20, le da chance de recuperar prácticamente todo lo perdido en el 21, y que China, que logró manejar relativamente bien el problema epidemiológico, de hecho crece en el 21 bastante más de lo que cayó en el 20.
con lo cual se compensa el hecho, que tal vez es más relevante para nosotros, de que la gran mayoría de los países estaremos en la situación en la que está Europa, en la que está el grueso de América Latina, y en la cual realistamente lo que podemos esperar recuperar en el 21, si nos va bien, es poco más o menos la mitad de lo perdido en el 20. Lo que quiere decir que nos va a tomar hasta el 22 y quizás en algunos casos hasta el 23 para volver a estar a donde estábamos pre-pandemia. Y eso es muy duro, pero por otro lado nos pone en una dirección de crecimiento a partir de algún punto de este año en prácticamente todo el mundo, lo cual es una gran cosa. Desgraciadamente cuando las economías se reactivan, también se reactivan los mercados de materias primas, entonces este va a ser un año de un poquito de crecimiento en las materias primas en general, un poquito más en el petróleo. Eso a nosotros pues nos pasa una facturita, pero no vamos a estar muy lejos de volver a los precios que estas cosas tenían internacionalmente en el 19, así que todavía hay un respiro ahí. Una expectativa de que el comercio mundial se comporte más o menos como la economía mundial, un crecimiento en el 21 significativo, muy significativo, pero que no nos deja hasta para el 22 volver a donde estábamos, y una expectativa de que las tasas de interés internacionales pues se van a mantener casi en cero. Los bancos centrales van a seguir con el acelerador al máximo hasta que las finanzas les pidan corregir, y todo parece indicar que ni en Europa, ni en Estados Unidos, ni en Asia haya ninguna de las razones para sacar el pie del acelerador ninguno de los bancos centrales principales. Más importante que estas premisas internacionales, de las cuales estamos bastante seguros, casi que lo único que las podría descarrilar sería, que ojalá que no, que alguna de las mutaciones del virus que surgieran mientras terminamos de vacunarnos fuera inmune a la vacuna y entonces hubiera que volver a empezar de cero algunos de esos procesos. Es lo único que se me ocurre que nos podría descarrilar. Más allá de eso están las premisas que estamos tomando sobre qué pasa en Costa Rica, y ahí con un toque menos de seguridad, ¿verdad? El escenario que les vamos a plantear, que por lo tanto es un escenario comparativamente optimista, es un escenario en el que el país, que ya logró el acuerdo con el fondo, lo logra pasar por la Asamblea Legislativa y luego lo cumple. Un escenario en el cual el proceso de vacunación va al ritmo de los procesos de vacunación del mundo como un todo y no al ritmo que desgraciadamente posiblemente vamos a ver en muchos países latinoamericanos. Uno en el cual la política preelectoral, que siempre enreda las cosas, no las enreda tanto como para que tengamos ni desasosiegos mayores en la convivencia, ni toma de decisiones muy desvirtuada. Y un escenario en el cual el turismo se empieza a recuperar conforme vamos avanzando en el proceso global de vacunación a lo largo de este año. De manera que ya que estamos teniendo obviamente una pésima temporada alta que no se siente en este momento, que para la próxima temporada alta estemos a full, ¿verdad? Y que ojalá y el turista se saque todas las hambres atrasadas, ¿verdad? de estos meses, ¿verdad? Con esas premisas da para un pronóstico que es reservado, es cuidadoso, tiene elementos optimistas, tiene elementos retadores. Si alguna de estas cosas falla, como vamos a ver al final, estamos en un enredo más grande, y a eso voy a dedicarme hacia el final de la presentación. Empecemos con la parte real de la economía. La contracción económica vivida desde el inicio de la pandemia es muy importante, es una caída de el interanual. Lo que está en la filmina es cómo estamos en cada mes contra el mes del año anterior equivalente, que es obviamente un mes prepandemia. A partir de marzo y sobre todo a partir de abril estamos entre 6 y 8% debajo de donde estábamos en producción. Es una caída muy importante. Además, en los primeros meses de la pandemia, la caída se extendió a toda la economía, incluyendo sectores que se han recuperado bastante y también incluyendo la producción de zona franca, que inicialmente se llevó un golpe más por razones logísticas y operativas que por razones de demanda. Y entonces el daño era bastante más generalizado. La economía no zona franca, como ustedes pueden ver, lo que tiene es una grada grande de caída al estallar la pandemia, y luego, si bien es cierto, deja de caer, tampoco se recupera. Y entonces estamos esa grada más abajo, es 8% abajo en la producción, y explica por qué en los sectores donde se dio el grueso de esa caída estamos teniendo problemas de empleo,
y problemas de condición de vida de la gente, pues muy complicados, ¿verdad? Esta lo convierte en la recesión más grande que hemos tenido desde la que nos regaló el destino en el gobierno de Rodrigo Carazo, ¿verdad? Y amenaza con volverse también la más prolongada en un buen rato, ¿verdad? Y eso pues obviamente es complicado, ¿verdad? Alberto, tuvimos en octubre y noviembre ya una recuperación, si se pudiera llamar recuperación, sí se nota en el régimen especial, en temas de zonas francas. Ahí me gustaría nada más que nos ampliaras un poquito más, específicamente si tenés conocimiento, en qué tipo de servicios estaríamos viendo esa recuperación por parte de nuestro país, en qué tipo de empresas de zonas francas y cómo ese régimen nos está ayudando eventualmente a ese encadenamiento con otras empresas de nuestro país. A ver, el régimen es muy importante por un montón de razones. Algunas no son cuantitativas, son cualitativas. Para el costarricense que tiene las habilidades y que logra prepararse para estar en una empresa global de punta. El régimen de zona franca significa que yo no tengo que irme del país para trabajar en un sector así. Hay costarricenses haciendo marcapasos. Hay costarricenses haciendo tecnología de información de altísima complejidad. Hay costarricenses participando en el proceso administrativo de las multinacionales más grandes, sin irse de Costa Rica, lo cual es una gran cosa, porque entonces la gente puede saber que sus oportunidades individuales no significan adquirir talento en el país para después llevárselo del país, sino adquirir el talento en el país para poder ponerlo en práctica, ¿verdad? El régimen ha sido el mecanismo mediante el cual nosotros pasamos de ser un país de gente comparativamente sofisticada, dedicado a cosas comparativamente sencillas, a un país donde ya tenemos más que un pie puesto en el tipo de productos que componen la mayoría de una economía desarrollada. La gran mayoría de los países que se desarrollan lo hacen en el otro orden, que me parece que es un orden más difícil. Primero llego a esos niveles de productividad, de competitividad, y luego poco a poco empiezo a meterme en esas actividades. Costa Rica a través del régimen se ha metido en esas actividades. Son empleos además bastante más estables, porque este sector no está ligado a los vaivenes de la economía nacional. Y eso es muy importante porque si tomamos en cuenta, por ejemplo, los últimos 5 años del mercado laboral, el delta de cuánta gente está empleada en este sector es el 90% del delta del empleo total. Porque claro, el resto de la economía creó no tantos empleos y luego se le destruyeron un montón. Claro. Lo que quiere decir que prácticamente, o sea, que lo que tendríamos en el mercado laboral si este sector no estuviera ahí sería un desastre todavía más profundo. Y por último, cuantitativamente es muy importante, ¿verdad? Es la exportación de casi 10.000 millones de dólares en bienes y servicios, es el empleo de más de 100.000 personas, y es un encadenamiento importante. Las empresas costarricenses, más allá de la planilla costarricense, en esas empresas, que es una parte muy importante, no solo de los ingresos de las familias, sino también de la recaudación de impuestos y de cuotas de seguridad social, también el sector le compra. El último dato que vi es de hace 3 años, creo que ya debe ser más, pero le he comprado 2.500 millones de dólares de insumos a las empresas locales. Entonces esto es clave. ¿Qué está creciendo en ese sector? Es un sector que está, como el resto de la economía, con un desempeño muy irregular. Para algunas de estas cosas, la pandemia más bien ha sido un aumento de la necesidad de lo que hacen. Por ejemplo, el sector de tecnología de información. Por ejemplo, cierto equipo médico. Nosotros producimos equipo médico del tipo que hace falta en cuidados intensivos para una persona con COVID. Por otro lado, para otras componentes de zona franca, más bien ha sido un golpe. A la vez que cierto equipo médico que la pandemia requiere, sube la demanda. Para otro equipo médico, como bien la gente posterga tratamientos hasta que no haya pandemia en el hospital, más bien cae la demanda. Y para ciertos servicios también ha caído un poco, aunque el resto del sector servicios se sostiene bastante mejor. Y bueno, un crecimiento que sí, efectivamente, una vez que se empieza a recuperar, estamos viendo un crecimiento interanual de 5.7, o sea, estamos arriba casi 6% de donde estábamos pre-pandemia en producción de zona franca. Esto es producción, no es exportación, en producción de zona franca, y eso obviamente es un alivio importante, que nos ayuda a paliar de golpes que nos hayamos llevado en otros sectores, ¿verdad? La caída en el sector agrícola, que de por sí no estábamos de rajar, ¿verdad? Lo que estábamos creciendo pre-pandemia era 1% nada más, menos de 1%. La caída en el sector agrícola no ha sido tan profunda. El gráfico se ve no muy profunda porque la escala está hecha así.
pero como ustedes pueden ver es mucho menos que la caída en el resto de la actividad económica. De nuevo, en agricultura hay un poquito de todo. La gente en momentos como este se enfoca en que no me falte comida. Dejo de comprar otras cosas para que no me falte comida. Aquí y afuera, acordémonos que más o menos la mitad de nuestro producto agrícola se exporta, ¿verdad? Con algunos sectores, actividades puntuales agrícolas, donde el producto desgraciadamente es un producto que no necesitas, sino que es como un gusto, y donde más bien la demanda ha caído mucho. Pero hemos tenido, sí, una caída importante inicialmente en la pandemia. El sector agrícola es muy sensible a los problemas logísticos y por lo tanto cuando todo se trabó operativamente al inicio de la pandemia les pegó muy duro, pero poco a poco se ha ido reacomodando. Algo parecido pasa en el sector industrial. Claro, esto incluye los dos pedazos del sector industrial, zona franca y régimen definitivo, donde lo que es como una grada, una caída muy importante cuando arranca la pandemia, y luego una recuperación que ha sido bastante significativa. Veamos que para noviembre ya estamos arriba de donde estábamos, no en la parte doméstica, pero ya en la suma de las dos partes de la industria, ya estamos arriba de donde estábamos. Desgraciadamente hay otros sectores donde eso no es así. Los más importantes son turismo y comercio. En comercio, donde ya estábamos en negativo pre-pandemia, acordémonos que por duro que nos ha pegado la pandemia, ya estábamos enredados antes de la pandemia. Hoy hace un año estábamos teniendo una conversación seria en este mismo foro. El estallido de la pandemia le crea un golpe de casi una sexta parte de caída del sector comercial, y después de bajar la grada casi que no la ha subido. Vean que lo que estamos ahora es en menos 12, cuando llegamos a estar en menos 15, sigue siendo una caída muy importante del sector comercial, con algunos componentes del sector comercial básicamente parados del todo. La gente obviamente sigue yendo al supermercado, por ella sigue yendo a la farmacia, sigue haciendo ciertas cosas casi en los montos de antes, pero hay otro montón de cosas que dejó de hacer del todo. Esto también se nota, como vamos a ver en un momento, en lo que está ligado con el turismo, ¿verdad? La caída en construcción también es muy grave. Tuvo una montañita al inicio de la pandemia en que había una serie de proyectos públicos que estaban terminando y donde se hizo el esfuerzo por empujarlos, pero en este momento en el sector de construcción hay incertidumbre de todo tipo, ¿verdad? Para empezar, es un sector donde todos los bienes que se adquieren son bienes de capital, son bienes duraderos. Con un bien duradero uno la piensa mucho antes de adquirirla, ¿verdad? Uno no construye un metro este año y otro metro el año entrante. Uno construye la casa entera, ¿verdad? Y entonces son decisiones que son muy fáciles de postergar. Es un sector muy volátil en general. En este momento, además, produciendo menos, para producir lo del año entrante, lo del año pasado, pues me alcanza con el espacio que tenía el año pasado y con las máquinas que tenía el año pasado. Pero tal vez más significativo es que en este momento el sector construcción hay una gran incertidumbre sobre cómo es el uso del espacio post pandemia. Como la gente va a teletrabajar más, eso significa que lo rentable, lo inteligente es construir un poquito más afuera, porque a la gente le importa menos la distancia, ¿o no? ¿Cómo va a ser ese proceso mediante el cual las compañías necesitan menos espacio de oficina, pero la gente necesita acondicionar donde vive para poder trabajar en algún lugar, en algún cuarto de la casa, ¿verdad? ¿Cómo es el proceso mediante el cual, si la gente teletrabaja más, las calles se saturan menos? Y al saturarse menos, entonces tenemos una necesidad de infraestructura diferente, más infraestructura para distancias más largas, pero menos arterias para las distancias más cortas. Y mientras todo eso se resuelve, nadie pone un ladrillo encima de otro, ¿verdad? Y entonces pues el sector de construcción se ha llevado pues un golpe desgraciadamente más importante y más sostenido. Vean que es el único sector donde cae y después sigue cayendo y sigue cayendo y sigue cayendo conforme las cosas se van resolviendo. Ahí me gustaría hacer un comentario, Alberto, y es uno positivo y otro no tanto. En el caso positivo sí hemos visto una mayor demanda de parte de algunas compañías para poder ser proveedores del sector gobierno. En los últimos meses se han reactivado algunos proyectos bien interesantes, sobre todo en el tema de salud, directamente relacionados con esa inversión en capital que está haciendo el gobierno. Algo en sector salud con los hospitales, algo en el tema de transporte con algunas rutas, y me parece que eso, digamos, que de una u otra forma va a impactar positivamente en
en este año y el siguiente. La parte no tan positiva es que levantamos una encuesta recientemente con nuestros clientes, menos de la mitad informan que van a tener inversiones de capital este año. Sí. Y los que tienen, el 70%, la inversión va a ser en tecnología. Sí, o no sea, va a ser el en CAPEX exacto. va a ser en tecnología y un porcentaje más pequeño, el CAPEX va a ser para readecuar lo que vos decías de oficinas, de edificios y demás, para poder Sí. ver a que la gente vuelva. Entonces sí, pues Sí. vamos a estar un poco más limitados en ese, en el clúster de construcción. Recondicionar es construcción, pero obviamente tiene volúmenes más pequeños, Así tiene un es, encadenamiento así es. más pequeño. Por otro lado, como vos decís, bueno, Costa Rica hace 45 años decidió que hay dos temporadas, ¿va? Hay una temporada en que no se construye nada, hay una temporada en que está Rodolfo Méndez, ministro de Obras Públicas. Estamos en la segunda, por dicha, y entonces se están construyendo cosas, lo cual ayuda a reactivar la economía. El otro sector que viene aquí, y este viene muy golpeado, y obviamente además no muestra la profundidad del asunto. Esto lo que tiene es alojamiento y servicios de comida. Servicios de comida para el mercado doméstico tienden, o sea, se han caído, pero no se han caído tantísimo. Y son los que hacen que el gráfico se vea menos mal de lo que ya horrible que ya se ve. Porque esto lo que incluye alojamiento y buena parte de servicios de comida es el sector turismo. Y en el sector turismo la caída ha sido durante meses, básicamente desapareció la actividad. Y aquí tenemos una de cal y una de arena. La parte buena, desgraciadamente, no es para hoy. Pero la parte buena es que todo parece indicar que el negocio del turismo es un negocio que va a cambiar estructuralmente en una dirección que hace a Costa Rica un destino más atractivo. Gente valorando más seguridad y salud en el destino. Gente valorando no solo a dónde puedo ir un ratico a entretenerme, con lo cual ya Costa Rica es espectacular, y a ver una cosa bonita, con lo cual es el mejor del mundo, sino además a dónde puedo quedarme un rato más y trabajar ahí, porque si la gente teletrabajo, la frontera donde termina la vacación y empieza a volver a trabajar es una frontera medio fluida. Claro. Y en todas las cosas el país a mediano y largo plazo gana. La gente se acerca a sus valores en momentos como estos, y para buena parte de los turistas del mundo Costa Rica representa valores. Sin embargo, mientras tanto, desgraciadamente, los aeropuertos están casi cerrados, los vuelos están restringidos, la gente tiene miedo de estar en un avión, y obviamente, y nosotros mismos tenemos las fronteras bastante cerradas en algunos sentidos. Están cerradísimas las de los países de origen, y por lo tanto el sector turismo está muy golpeado, y hasta que no tengamos un avance más significativo de la vacuna en las dos puntas, aquí para que al turista no le dé miedo estar aquí, y a nosotros no nos dé miedo tener al turista, y allá para que nosotros podamos abrir al turista y para que el transporte no sea considerado como riesgoso. Mientras la vacunación no avance en las dos puntas, pues tenemos aquí un problema, ¿no? Con lo cual, pues Daisy, los números, aquí vienen algunos de los sectores que no he mencionado. Los números efectivamente son muy complicados, explican por qué en el tercer trimestre, ¿verdad? Si comparamos tercer trimestre contra el equivalente anterior, de lo que tenemos una contracción del 6 y pico para la economía como un todo, y de 2 dígitos en varios de sus sectores principales, lo cual obviamente preocupa muchísimo, ¿no? Si lo vemos del lado del gasto, ¿dónde está la demanda? Nos encontramos aquí una composición muy rara. Por lo general, en nuestra economía, en las recesiones, las exportaciones siguen ayudando a crecer, lo que se cae más es la inversión, y el consumo se cae menos. En esta ocasión es diferente, para empezar, porque las exportaciones en este caso incluyen al turismo. Y donde le metes al turismo, el golpe es muy grande. Segundo, porque la inversión ya venía cayendo desde más de un año antes del estallido de la pandemia. Y como ustedes pueden ver, ahí hay 5 trimestres, y esto no es el primero, 5 trimestres pre-pandemia con inversión ya cayendo. Entonces ya no hay mucho espacio para caer tanto en CAPEX, o sea, en construcción, en adquisición de maquinaria, equipo, etcétera, infraestructura. Ya no hay tanto para caer, pero por razones malas, no por razones buenas. Y lo que eso quiere decir es que donde se da el ajuste inicialmente más grande es en el consumo. Y eso pues es peculiar, no pasa en todas las recesiones, pero es lo que estamos viendo en este caso. La consecuencia de esto es que por tercer año consecutivo el ingreso promedio de los hogares cae. La caída nos pone 14% abajo de donde estábamos en el 2017.
14% ya sí se parece a lo que vivimos entre 1979 y 1983, ¿verdad? Es una caída muy importante. Solo en este año 12%. El hogar promedio pasa de 1.030.000 pesos a menos de 900.000. Es una caída muy importante, sobre todo porque además esto no es que a cada uno de nosotros nos quitaron 100.000 pesos, ¿verdad? Esto es que a algunos les cayó mucho más, y otros pues logramos defendernos, ¿verdad? La cantidad de gente con empleo también se llevó un golpe muy grande en el estallido de la pandemia. Llegamos a 24% de desempleo, la tasa más alta de desempleo de toda América Latina, en un país que no está acostumbrado a tener tasas de desempleo de este tipo, que ya le había costado mucho acostumbrarse al 10, 11, 12% que teníamos pre-pandemia, que no es normal en Costa Rica. Y que, bueno, la pandemia nos lleva a 24, se han recuperado 183.000 empleos de los que se perdieron, pero desgraciadamente se perdieron bastante más que esos, lo que quiere decir pues que el desempleo sigue bastante alto. A este número lo sesga también que en momentos como este no solo hay más gente desempleada porque perdió el trabajo, sino porque pre-pandemia no estaba en el mercado laboral, no necesitaba trabajar, tal vez porque alguien más en la familia estaba trabajando. Y como esa persona perdió el empleo, entonces ahora hay dos más, hay dos buscando trabajo donde antes había uno empleado y otro sin buscar. Y entonces el número de desempleados sube por ahí, si se quiere artificialmente, porque una familia así, cuando uno encuentra, el otro para. Pero igual, más allá de eso, pues el número es muy pesado, es muy duro. Y la parte triste de esto es que nos vamos a recuperar bastante más rápido en otras cosas que en este frente. Porque las empresas típicamente en las crisis así de profundas terminan aprendiendo cómo hacer cosas con menos y luego para poder recuperarse, cuando se les recupera la producción, ni el empleo ni el CAPEX lo tienen al nivel que lo tenían antes. Y eso es un incremento de productividad, enhorabuena, pero es un incremento que tiene una consecuencia muy complicada desde el punto de vista del mercado laboral. Alberto, siendo los sectores turismo, agrícola, construcción los más afectados, viendo el ingreso de las familias, uno podría decir, bueno, las zonas rurales todavía lucen fuera del GAM, lucen todavía con un impacto mucho mayor en tema de ingreso o tema de desempleo. A ver, sí, no, el sector agrícola se golpea menos que los demás, se golpea, pero se golpea menos que los demás. El sector agrícola además tiende a tener, salvo por las producciones muy grandes, una oscilación menor de empleo con la oscilación de la producción. Es un sector además más acostumbrado a que la producción le oscile porque de por sí varía por causas climáticas, por cosas de mercado, etc. Pero el lado del turismo sí pega mucho. Y es lo que hace que ciertas regiones rurales se golpeen anormalmente, ¿va? Guanacaste, ciertos lugares en las costas. El nuestro es un país muy asimétrico, ¿va? Víctor Umaña dice que Costa Rica se llama Costa Rica porque tiene la costa y tiene la rica. La distancia de ingreso entre el Valle Central y el resto del país es más grande que en la mayoría de los países latinoamericanos entre la capital y el campo. Claro, en Costa Rica una parte grande del campo también está en el valle y eso sesga los números, pero igual ese contraste se agrandó porque algunos de los lugares donde la pérdida de turismo pegó más duro es es en la costa, no en la rica, ¿no? Y ahí hay un golpe importante. El país tiene 3 millones de trabajadores, pero solo tiene 1.8 millones de cotizantes de la caja. Somos un país con un problema de informalidad muy grande, donde muchísima gente trabaja pero no cotiza, la emplean pero no la reportan. Es un problema no solo tributario, también es un problema social de cobertura de los servicios universales que en muchos están diseñados para que le lleguen a la gente a través del trabajo. Y también nos muestra la magnitud de la crisis porque típicamente hay un movimiento no solo de empleado a desempleado, sino de formal e informal durante las crisis, que en este caso ha sido muy acentuado. Esto ya venía pasando a lo largo de los últimos 5 años y claro, este año es brutal el impacto. Tenemos un pequeño repunte de cotizantes en los últimos 2-3 meses después del grueso de la caída, pero ese repunte fue como de 20.000, 30.000 personas, ¿verdad? Entonces la caída sigue siendo pues muy importante. Y eso también lo que significa es que la remuneración promedio se mueve muy erráticamente.
Este es un número muy confuso porque si en un lugar de trabajo los despedidos son los de salario más bajo, aunque a todo el mundo le baje el salario promedio va a parecer como que subió. Estaba en el que ganaba 10 y el que ganaba 2. El de 10 lo bajaron a 8, pero el de 2 lo echaron, así que el promedio era 8 y antes era 6. Parece que el promedio subió, aunque es por una razón mala, porque los salarios bajaron, pero se golpea más el de abajo. En algunas actividades ha sido al revés. Los empleados que se han salido son los de arriba, en otras actividades son los de abajo, depende de cuál es el flujo de la actividad. Y por eso es que el comportamiento en salarios es muy errático, aunque sí claramente estamos en zona negativa a lo largo de todo este periodo. Sobra decir que la gente es un momento grande de desconfianza. Como puedes ver ahí, 90% de la gente reportaba en agosto es un pésimo momento para comprar carro, 80% reportaba es un pésimo momento para comprar casa. Lo que esto quiere decir es que el mensaje que le llega al consumidor de sus propias expectativas, pero también de la conversación cotidiana, de la conversación informal, es uno que lo echa para atrás en las compras grandes. Y eso, pues de nuevo, esto termina siendo una profecía autocumplida. Yo no compré porque es un momento para comprar, entonces vos no vendiste, entonces vos lo ves como un momento para comprar y me terminas de convencer y la cosa y el círculo se cierra. Y sí hemos visto cambios de comportamiento muy grandes en el comportamiento, en lo que hacen los consumidores, en los hábitos de los consumidores. 95% de los hogares reportan que buscaron marcas más económicas para los productos que de por sí consumen. 93% reportan que no se sienten cómodos comprando algo que no sea lo necesario. 65% reportan que han subido su nivel de deuda para enfrentar el problema. Distintos productos alimenticios, de más prescindible a menos prescindible, tienen caídas que van de los 10% a los 60 y pico por ciento. La gente sí cuidó, digamos, salud y educación, lo cual, qué dicha, porque lo que se pierde ahí cuesta mucho recuperarlo después. Pero sí, el comportamiento del consumidor está muy cambiado. Está muy bonita esta encuesta de Unimer, ¿verdad? Y el pronóstico nuestro es, bueno, que vamos a empezar a crecer, no ya, sino en algún momento a lo largo del año, conforme la vacuna se vaya sintiendo. Que ese crecimiento va a ser rápido en algunos sectores donde muerto el perro, muerta la rabia, y lento en sectores donde va a costar más que se dé la necesidad de producir más, y sobre todo en sectores donde la parte pandémica sea más impactante. Pero nuestra expectativa es que si las cosas de vacuna salen bien, hacia mediados de año empezamos a ver una reactivación económica ya claramente marcada, y eso nos alcanza para un crecimiento de más o menos el 2 y pico por ciento, el 2.4% este año, el 3% el año entrante, con lo cual para el ingreso volver a estar donde estaba en el 19, tenemos que esperarnos a muy entrado el 22. Pero bueno, por lo menos ya vamos a llevar una dirección positiva. Y eso iría entonces acompañado de una demanda interna donde se recuperan algunos de los elementos principales, sobre todo el consumo de las personas, donde el desempleo empieza a bajar, donde cierra en 20% el 2020, donde logre cerrar, desgraciadamente todavía muy alto, en un poquito menos del 18% el 21 y y alrededor del 15% el 22. El empleo siempre es la variable que dura más en reacomodarse, ¿no? Dentro de esa realidad productiva es obvio que las condiciones financieras son talladas. Pese a que, como decía yo al principio, los principales bancos centrales del mundo tienen el acelerador al fondo. En este momento el Fed no tiene ninguna razón para pensar que tenga que tener la tasa en algo que no sea cero. No hay preocupaciones inflacionarias, la demanda está muy caída, lo que le preocupa es reactivar la economía. Si los bancos quieren prestarle plata, venga y llévesela, llévesela gratis, lo que están diciendo los bancos principales. Lo vemos también en las tasas interbancarias, vean el IBOR como está decaído, el Banco Central Europeo en una condición parecida. Y nosotros hemos tenido algo parecido. Nuestro Banco Central llevó la tasa de política monetaria a su mínimo histórico. Y ya está por llegar a tenerla en el mínimo del momento por el periodo más largo posible. Este no es el episodio, todavía no hemos llegado ahí, pero estamos por llegar ahí. La ha reducido en 2 ocasiones, y bueno, estaba en 2.25, ahora está en 0.75, hasta que la ha reducido a la quinta parte. El Banco Central además coordinó con CONACYF,
que los bancos tuviéramos permiso para readecuar mucha deuda, para ser muy flexibles con los clientes, y varios de los bancos hemos hecho eso con nuestros clientes, no solo nosotros. Y también el Banco Central creó una facilidad de crédito, esa con un uso intermedio, digamos, para facilitar el traslado de recursos al sector privado a los bancos que necesitaran fortalecerse del lado pasivo para poder fortalecerse del lado activo, que de nuevo no todos los bancos estaban en esa situación. La tasa de política monetaria, por lo tanto, pues ha ido bajando de forma importante, y sí, esto ha ayudado, pero por otro lado, si bien es cierto, vemos una reducción de tasas que es bienvenida para las empresas por la carga financiera, por la capacidad de generar reactivación económica, y ves la caída, ¿verdad? Veamos que, por ejemplo, del 19 al 20, las tasas de los bancos públicos y de los bancos privados caen en casi 2 puntos, las de las cooperativas, que son las más altas, en casi 4 puntos, y lo vemos también, en colones mucho más marcadamente que en dólares, pero en dólares también lo vemos en algunos de los componentes. Las tasas pasivas también caen significativamente en ese periodo, pero por otro lado, y las tasas que por lo tanto paga en colones el gobierno, pese a la mayor percepción de riesgo, también han bajado por la disponibilidad de liquidez. Sin embargo, si bien es cierto, sirve para reactivar, en algunos otros frentes es como empujar un mecate, ¿va? Sirven para jalar, pero no sirven para empujar. Vos bajas el crédito cuando subís la tasa, lo que no quiere decir en un momento como estos que sube el crédito cuando bajas la tasa, porque hay temas de demanda, no solo temas de oferta. Tiene que estar el crédito disponible y tienen que estar los clientes queriendo jalar el crédito. Ha habido una conversión de crédito de moneda extranjera a moneda nacional. Como puedes ver, hay un crecimiento del crédito en colones conforme muchas empresas y familias se desendeudan en dólares y más bien pasan a deber colones. Y eso lo que permite es que el crédito esté básicamente estable en este momento. Estamos en los mismos niveles que teníamos hace 12 meses. El crédito está disponible. Los bancos, algunos nos hemos puesto muy creativos también en buscar cómo crear oportunidades de crédito que se adecúen a las necesidades de los clientes en este momento. Yo sé que vos tenés una cosa que contar ahí, entonces Sí. te estoy haciendo el centro para que cabecías, ¿verdad? Sí, sí. Pero por otro lado, hay muchas empresas que mientras sus necesidades de CAPEX no estén ahí, no van a pedir crédito, y hay muchos consumidores que mientras estén asustados, no van a pedir crédito. Sí. Pero por favor, contanos Sí. de la oportunidad. En esa línea, nosotros, bueno, un poco complementando lo que decía Alberto, las tasas tanto en colones, con la tasa básica pasiva ahorita en el orden del 3.5%, la tasa en dólares, la LIBOR 0.30%, ahí hemos estado, por lo menos en back, con condiciones, con liquidez suficiente para hacerle frente a los requerimientos de ustedes, los clientes. Y en esa línea, durante el año pasado logramos crecer mucho más de lo que creció, que básicamente no creció el crédito privado en el mercado. Y empezamos a crear algunos programas específicos para requerimientos muy puntuales. Es así como el año pasado sacamos el proyecto de Vaca Aguinaldos, donde logramos realmente, importantísimo el tema de tasa de interés, pero sobre todo las condiciones de plazo y demás. Hoy lo que quería comentarles, que le comentaba a Alberto, es un programita para un pago que ustedes como empresa tienen que hacer, muchas de ustedes tienen que hacer ahora en marzo, y es el impuesto de renta, el pago del impuesto de renta o cualquier otro impuesto, pero lo más relevante que viene ahorita es el renta, que básicamente con el cambio en los cierres fiscales durante el año pasado, esta vez renta va a tener, vamos a tener que pagar renta por 15 meses. Y es así como creamos un programa exclusivo para el pago del impuesto de renta a aquellas compañías que lo tengan que hacer hasta 12 meses plazo, con condiciones supremamente favorables, sobre todo en colones. Me imagino que muchas compañías de ustedes podrían accesar colones en lugar de dólares, pero también está abierto en dólares. Entonces quería comentarlo porque, apoyado en el tema de tasas de interés, apoyado un poco en el estancamiento que ha habido en el crédito, sí hay programas exclusivos que nos pueden ayudar, que les pueden ayudar en los temas de calzar bien una deuda, de utilizar esa liquidez que hoy tienen reservada para otros compromisos y poder endeudarse con condiciones realmente bien favorables. Pura vida, ¿no? Y me parece que es importante que nos estemos
adecuando a dónde están las necesidades en momentos como estos, porque a veces es en lo cualitativo más que en lo cuantitativo donde el cliente se beneficia, donde ayudamos a la reactivación. Otro frente complejo que hemos tenido en los últimos meses, no complejo, yo creo que esto en muchos sentidos nos cae como agüita en mayo, pero que nos obliga a poner atención, es que a partir de mayo precisamente empezó a haber una presión en el mercado cambiario hacia la devaluación. Pasamos de 570 más o menos colones alrededor de mayo a entre 610 y 620 en lo que llevamos de enero. Este proceso fue un proceso que por un lado al país le cae muy bien desde el punto de vista de producción y desde el punto de vista de empleo. Nosotros somos un país caro. Nosotros somos un país donde el tipo de cambio no está donde está en el mismo lugar que la relación de costos de los productos. Si una cosa en tu moneda vale 10 y aquí vale 2, entonces el tipo de cambio más vale que sea 5 para que cuando lo pasamos a la misma moneda cuesten lo mismo. Si el tipo de cambio es distinto a 5, hay uno que es caro y otro que es barato. Nosotros en esa comparación somos el caro, por lo general. Y eso lo que significa es que para las empresas costarricenses que están en actividad donde se compite por calidad, es una pérdida de rentabilidad, pero no es una pérdida de mercado. Para las empresas costarricenses que están en actividad donde se compite por costo, es devastador, porque si vos competís por costo y estás caro, ¿qué haces? Y entonces, el tipo de cambio por fin empieza a corregirse hacia arriba a un ritmo significativamente mayor que la inflación. En ese sentido es deseable, pero plantea otros retos. El reto más importante es que hay muchas personas descalzadas y muchas empresas descalzadas, donde tienen el ingreso en una moneda y el gasto en otra moneda, donde tienen los activos en una moneda y los pasivos en otra moneda, y donde por lo tanto cuando el tipo de cambio se mueve, o les sube la ganancia, patrimonio, o les baja, y por lo tanto hay que cubrirse, ¿verdad? Hemos hablado mucho de la necesidad de cubrirse, también sé que tenés algo que decir de ahí, pero uno se puede cubrir de muchas maneras, ¿verdad? En contra del interés comercial del banco, voy a decir que la más importante es uno se cubre adentro de la casa, ¿verdad? Piense bien en qué moneda quiere tener los pasivos, si saben qué moneda tiene, si la saben cuál moneda tiene los activos. Sí. Piense bien si hay alguna manera de reconvertir gastos o ingresos de una moneda a otra, a veces se puede, para que no sean tan diferentes las composiciones de monedas de los dos. Pero en muchas familias y sobre todo en muchas empresas ese descalce no se logra solucionar del todo. En algunas empresas donde un sector exportador, trabajo intensivo por ejemplo, no hay cómo, logran evitar que los ingresos sean una moneda y los gastos sean otra. Y entonces pues es importante buscar, más allá de cubrirse adentro de la casa, que haya otras cosas afuera de la casa que le ayuden a cubrirse. Y ese es el otro centro que te voy a hacer para cabecear. Sí, nosotros hay dos cosas. La primera es, antes vimos un gráfico que presentaba Alberto del crecimiento del crédito en colones durante el año pasado. Realmente el crédito en colones aumenta un 1.7 versus en moneda extranjera que decrece casi un 4%. Y eso fue mucho de lo que las compañías en el último semestre del año pasado hicieron. Básicamente con esa expectativa de depreciación que había en la moneda, empezaron a calzar correctamente los activos y los pasivos. Entonces, movimos mucha de la liquidez que había en colones a repagar pasivos que habían en dólares y dejar bien calzadas las compañías. Entonces, el primer mensaje es que hay colones disponibles para poder, si quieren hacerlo orgánicamente, pero puedan ejecutar ustedes el cambio de moneda en esos pasivos que tienen. La segunda cosa es que nosotros en BAC recibimos la aprobación para tener el servicio de coberturas cambiarias. Ya a partir del último trimestre del año pasado estamos con el producto habilitado por si eventualmente alguna de ustedes desea cubrir temas de tipo de cambio, lo puedan hacer a través nuestro. Ahí los invito a contactarnos con sus ejecutivos o con cualquiera de nosotros para poder ampliarles sobre esto. Pero serían como las dos cosas disponibles que podemos tener a nivel de BAC. Muy bien. Y esto, bueno, en un contexto en el cual lo que mueve el tipo de cambio el año pasado es muy posible que lo siga moviendo este año. Si uno ve esta línea, este gráfico de ahí, el proceso de ascenso se ve sospechosamente parejito.
El Banco Central hizo una muy buena gestión el año pasado en que su intervención en el mercado cambiario no le llevó a sesgar radicalmente lo que ocurría en el mercado en términos de punta a punta, a la vez que lo mantenía en orden para que no hubiera un sobresalto que llevara una corrida que presionara todavía más las reservas o todavía más el tipo de cambio. Nosotros lo que teníamos es el país, históricamente, el país tiene más o menos un sobrante en ventanillas de unos 200, 300 millones de dólares dependiendo del mes, por mes, ¿verdad? Eso lo que significa es que al país, al sector privado le entran más dólares que los que le salen. Y entonces lo que hace es que se deshace de dólares en los bancos. Los bancos luego toman esos dólares y o los prestan en dólares o los pasan por el Monex, y en el Monex está el Banco Central, que para empezar tiene que comprar los dólares que le faltan al gobierno. Pues el gobierno no genera dólares, pero sí compra petróleo y paga deuda en dólares. Entonces, hay un sobrante en ventanilla y hay un faltante público, y parte de lo que el Banco Central hace en Monex es comprar de los privados para venderle al gobierno y hacer un pass-through en la cual las instituciones públicas no desarmen el mercado por ir descoordinadamente. Pero el año pasado el sobrante en ventanilla se vino al piso, en buena parte porque el turismo desapareció. Y una parte de ese sobrante era turismo. Y por lo tanto, y el faltante por otro lado se redujo, pero no se redujo a cero. Lo que quiere decir que empieza a haber un exceso de demanda de dólares que explica por qué vimos este incremento en el tipo de cambio. El Banco Central entonces interviene para que en los momentos de más demanda poner reservas en el mercado y que el brinco del tipo de cambio se dé pero no sea desordenado. Y a lo largo del segundo semestre del año pasado, como ustedes pueden ver, el Banco Central invirtió más de $1.000 millones de sus reservas, lo cual es cerca del 20% de sus reservas propias, en asegurarse de que el mercado cambiario estuviera en orden durante el año de la pandemia. Esta no es una crítica, esto es lo que hubiera hecho yo si estuviera en los zapatos de Rodrigo, gracias a Dios es él y no yo. Me parece que esto es lo correcto, me parece que lo implementaron muy bien, pero por otro lado, esto no se puede hacer todos los días, esto no se puede hacer todos los años. Nosotros tenemos, conforme vamos saliendo de la pandemia, que revertir esta política. El Banco Central hizo esto de nuevo para que no hubiera un efecto rebaño, para que los brincos no fueran muy marcados, para que la gente que está descalzada no tuviera un golpe tan grande, pero para que esto no impactara tasas de interés. Claro. Pero por otro lado, no lo puede hacer indefinidamente y no lo quiere hacer indefinidamente. Y entonces ese ajuste, esa tendencia de variación en el tipo de cambio, yo creo que se va a mantener. Entonces, este año lo que vemos es una cuenta corriente semejante a la del año pasado, una pequeña mejora en la cuenta de capital, una pequeñísima mejora en inversión extranjera directa que sigue debajo de los niveles pre-pandemia, un año más, una salida de reservas del Banco Central de nuevo en el 21, conforme más de los pasivos del sector privado se colonizan, conforme más de este movimiento en parte especulativo se manifiesta y conforme las necesidades de dólares del gobierno se van haciendo más marcadas, ¿verdad? Esta es una de las discrepancias más grandes entre nuestro pronóstico y el programa monetario. El Banco Central está esperando en el 21 recuperar las reservas. Del 20. Ojalá sea Rodrigo el que pronosticó bien y no nosotros, pero nosotros no nos dan, salvo que mucho del crédito del fondo se canalice en esa dirección, que suena raro, no nos da para eso, pero en todo caso, sí, el Banco Central lo que va a hacer es administrar que la oscilación no sea desordenada, pero eso no significa volver a una política que no solo sería inlograble, sino me parece que era errada, de evitar que se mueva del todo, de poner tantas reservas que evitar que se mueva del todo, como tuvimos en unos años antes, en otros años, y que obviamente es complicado. Una tasa básica que se mantiene en niveles comparativamente bajos, con repuntes ínfimos en el 21 y el 22. Ojalá que no haya eventos inflacionarios que obliguen al Banco Central a repensar política monetaria en ese frente. Es muy fregado cuando hay una tensión entre las dos cosas. Esperemos que no sea así. Un tipo de cambio que nosotros lo vemos moviéndose otro 10%. 10%.
un poquito más que el año pasado, porque el año pasado la devaluación fue a lo largo de 7 meses, este año tiene 12, ¿eh? Y entonces donde haya una presión de devaluación un poquito más marcada, que de nuevo, siempre y cuando nos cubramos como nos debemos cubrir y nos calcemos como nos debemos calzar, no debiera representar un problema financiero tan grande, y del lado productivo nos está haciendo mucha falta volver a ser un país que pueda decirle al mundo: aquí por costo también se compite y no solo por calidad. Y para eso pues una variación de tipo de cambio que continúe es esencial. No vemos mayores presiones inflacionarias. Ya no estamos en aquel país de mini devaluaciones donde hay un pass-through inmediato y sube 1% el tipo de cambio y al día siguiente suben 1% los precios. Ya no estamos ahí. El pass-through ahora es mucho más limitado. Entonces nosotros vemos una presión inflacionaria que permite una devaluación real a lo largo del año. Y sí vemos una pequeña reactivación en el crédito al sector privado conforme avance el año, tal vez más a partir del segundo trimestre o tercer trimestre, pero manifestándose desde ahora. Y más si los bancos pues podemos creativamente poner esto más al servicio de la población. Y eso nos acerca pues al tema grande, ¿eh? Al tema complicado. El nuestro es un gobierno en unas finanzas muy complejas. Es un gobierno que, para empezar, en el 2018 y ya al borde del precipicio, se hizo una reforma fiscal. Una reforma fiscal que nos sacó a los ciudadanos un montón de plata a la bolsa. Y que comprometió al gobierno en el futuro, no en el presente, a bajar gastos con la regla fiscal. Esa reforma nos pasaba de no hay cómo, estos más paguen, a mientras no pase nada grande, pagan. Pero mientras no pase nada grande es una frase muy dura para decir 15 meses antes de la pandemia, ¿no? Obviamente pasó algo muy grande que obligó a hacer de prórrogas algunos impuestos, a declarar moratorias, a pagar medidas de apoyo. Hubo una contracción importante de la actividad económica, con lo cual lo que se paga de impuestos también se golpea. Y todo eso significa que estamos otra vez metidos en un zapato fiscal, pese a la reforma fiscal del 18. A eso hay que sumarle que uno de los componentes más importantes, el único importante del lado del gasto, que era la regla fiscal, queda comprometido porque se dan a lo largo del 19 interpretaciones complicadas sobre la regla, a quién le aplica y a quién no le aplica la regla. Cuando los números, cuando se hizo la reforma, suponían que le aplicaba a todo el mundo, ¿no? Pero las repúblicas independientes de la corte y de las universidades diciendo: no, es que yo soy un país distinto, así que esto no me aplica a mí. Con algunas discrepancias que empezaron a ocurrir sobre este tema, con el gobierno cediendo el tema de que a los municipios no les aplica, y todo eso pues poniéndonos más en jaque en términos fiscales. Los ingresos están golpeados, se recuperan a lo largo del año, pero se recuperan en relación a sí mismos, no en relación a sí mismos un año antes, ¿verdad? ¿Qué es lo que es importante? Sí ha habido pues, poco a poco una mayor recaudación. La caída de ingresos para el país, para el gobierno como un todo, para el año como un todo, terminó siendo más o menos 500 mil millones de pesos, o sea, $1 billón. Eso suena a pésimas noticias. Por otro lado, cuando lo habían convencido a uno de que eran 2, que sea solo uno es una buena noticia, pero ese truquito se hace a menudo, ¿verdad? Tampoco podemos ir en esa finta todos los tiros, ¿verdad? Ese $1 billón nos está haciendo falta. Y los gastos, si bien es cierto, se trataron de mantener contenidos, no tuvieron el mismo comportamiento, ¿eh? Se contuvieron, pero no cayeron en la misma magnitud. Y eso lo que significa es que los números se deterioraron de nuevo. Tuvimos un déficit fiscal que volvió a subir en el 20 después de que ya había subido en el 19, llegó al 8.3% del producto, son niveles que prenden todas las alarmas, y con una expectativa de que si no se hace nada, la caída de ese 8.3 a niveles menores es lenta, a niveles sostenibles solita no pasa, hay que hacer algo. Y de ahí pues que hemos empezado a ver expectativas de deuda muy complicadas. Veamos que debíamos 5 meses de producción, el gobierno debía 5 meses de la producción nacional en el 16 y ahora debe 8 meses, ¿eh? Es un endeudamiento muy rápido. Para la generación tuya y mía, sobre todo más mía que tuya, porque yo te llevo unos cuantos años, que nos tocó ver con mucho esfuerzo nacional esa deuda caer de 100 a 30,
verla subir de 30 a 45, a 58, a 67 es dolorosísimo. Claro. Sobre todo porque a muchos Claro. nos fue mucho más claro qué sacrificamos para bajarla que qué fue lo que disfrutamos para subirla. Y entonces pues también hay una gran ironía en el proceso, también políticamente hace más difícil arreglar el problema, ¿no? Y entonces la situación fiscal llega a un punto en el cual queda muy poco espacio. Como los demás países se nos deteriora, pero el punto de partida del deterioro ya era insostenible. Y el momento en el que se da era crítico, ¿eh? Si la pandemia hubiera sido en el 24, hubiera habido chance a que la primera reforma fiscal, a que pasáramos la jorobita, Claro. y ya estar en niveles más bajos cuando volvió a subir. Pero en este momento nos agarró en un mal momento, el mercado se da cuenta, nos fuimos descalificados de crédito significativamente, la tasa, el gráfico no se ve muy bien, pero la tasa que paga Costa Rica por encima de los demás se dispara. Solo hay un país en la región que se le dispara más, que es El Salvador, que está realmente, la tiene fututa, pero igual nosotros tenemos ahí un problema que necesita solución. Y entonces los números dan para que haga falta una solución. Nosotros estamos suponiendo una solución en el pronóstico, pero la solución es el acuerdo con el fondo que nos llevaría, o lo que está en este momento, el acuerdo con el fondo, que nos llevaría a un balance primario que ya estuviera casi en cero para el 23, a un balance financiero que se empezara a poner en orden, a una deuda que todavía crece un par de años más, pero ya empieza a crecer como en la jorobita y empieza a bajar a partir del 23, ¿verdad? Pero para eso es importante que enfrentemos el déficit grande que tenemos ahora, el montón de vencimientos que tenemos para estos años, ¿verdad? El 21 y el 23 son años en que el gobierno se le vence mucha deuda, tiene muchos compromisos de pago. Y esos vencimientos además son con acreedores un toque más incómodos, ¿verdad? que los anteriores. Incluye cosas difíciles de postergar, como la deuda que está en manos del sistema de pensiones, sobre todo como la deuda que está en manos del sector público en general, del cual que en buena parte responde a seguros y a pensiones. Y por lo tanto pues es clave que en este momento tengamos cómo hacer esas renovaciones, ¿verdad? Parte de lo que el gobierno ha planteado es un conjunto de empréstitos en el año que viene y en el año siguiente, que suman como 3.500 millones de dólares con organismos multilaterales. Estos ya están negociados, tiene que pasar la asamblea, pero ya están negociados. Tienen algunas condicionalidades cruzadas entre ellos que habría que cumplir, pero digamos que eso es parte del plan. Y el otro plan es, bueno, aquí hace falta, si a uno no le está dando la plata, necesita ganar más, gastar menos, vender algo o ver a ver cómo readecuar las deudas, ¿verdad? Nosotros necesitamos una combinación de las cuatro cosas. Obviamente eso da para una enorme discusión sobre, es sobre todo impuestos, es sobre todo gastos, es sobre todo vender cosas, es sobre todo readecuar deuda. Si es sobre todo impuestos, ¿son los que pagas vos o son los que pago yo? Si es sobre todo gastos, ¿son el que te importa a mí o el que me importa a mí o el que te importa a vos? Aquí hay para discutir, ¿eh? Pero esto hay que hacerlo de alguna forma, y la manera como el gobierno ha planteado hacerlo en esta ocasión, que a mí me parece la razonable, es tratarlo de hacer dentro del contexto de un acuerdo con el fondo. Ahora, estemos claros, con acuerdo o sin acuerdo la medicina igual hay que tomársela, ¿eh? Porque si no, la enfermedad es jodidísima. La enfermedad es un gobierno que deja de ser capaz de pagar sus obligaciones, que deja de ser capaz de pagar facturas, salarios, deuda que ya venció y que en buena parte está en manos de la caja, está en manos de los bancos, está en manos de las aseguradoras, está en manos de los acreedores internacionales, que si dejamos de pagar lo que te debíamos para ayer, olvídate que nos van a pagar para mañana, y nosotros aún sin pagar deuda ya tenemos un hueco, ¿eh? Entonces, esto hay que arreglarlo con o sin fondo. La medicina sabe feo con o sin fondo. A mí me parece que hacerlo con el fondo plantea ciertas ventajas. Es un solo paquete. En vez de tener un pleito nacional sobre cada pedacito de la solución, negociaste con el fondo un conjunto de medidas y ahora traes a la Asamblea Legislativa, aquí está este conjunto de cosas que juntas arreglan el problema. Por supuesto, hay que decidirlas de una en una, pero tienen un sentido de conjunto. Y por lo tanto, hay una ventaja. Te podemos echar los clavos al fondo también, políticamente eso a veces es más fácil. El fondo da una revisión de consistencia, le da seguimiento a que estamos cumpliendo y le pone un sello de garantía. Hay un accountability. Exactamente, que es clave porque los acreedores, incluso los domésticos, claro, pero sobre todo los de fuera, no es lo mismo que el que nunca paga y siempre debe, diga que esta vez iba a pagar,
a que el sapo de la película esté vigilando si están cumpliendo y diciendo, sí, está cumpliendo, se van a pagar. El fondo incluso te aporta recursos frescos. En tiempos normales uno puede entrar en un acuerdo con el fondo y después no usar los recursos. Nosotros hubo años en que hicimos esto. En esta ocasión claramente usaríamos los recursos y eso por lo tanto pues es las ventajas que yo le veo a hacerlo con el fondo en vez de sin el fondo. El acuerdo en términos de recursos es un acuerdo de 1.750 millones a lo largo de 3 años. 3 tractos iguales, casi iguales, que te dan el primer pedazo al arrancar, el segundo un año más tarde si todavía estás cumpliendo, y el tercero un año más tarde de eso si todavía estás cumpliendo. El programa requiere, para arrancar, que el Congreso esté viendo las propuestas que constituyen el acuerdo para marzo. El acuerdo terminó de negociarse en enero y que el Congreso esté decidiendo relativamente poco después de eso sobre estas cosas, casi todas las cuales requieren aprobación del Congreso. Incluyen algunas reformas del lado de ingresos, ¿verdad? La más importante es la creación la conversión de la renta de las personas en un sistema de renta global, donde en vez de el fulano de tal que está en esta junta gana esta dieta, le retienen este impuesto y hasta ahí llegó, no tiene que declarar más, ya eso quedó, es único y definitivo, y ese mismo fulano de tal que trabaja en esta empresa, bueno, ahí le reportan eso, se deduce y eso ya es definitivo, lo que quiere decir que terminó pagando distintas tasas por distintas formas de ingresos y que la progresividad del impuesto no lo aplicó, porque no es lo mismo ganar 3 que ganar 3 unos, porque 3 unos te aplican la tasa del 1 y con 3 te pagan la tasa del 3. Renta Global te exige, como en muchos países, que al final del año declares: estos fueron mis ingresos, a lo que le corresponde este impuesto, estos fueron lo que ya se me dedujo, sobra, devuélvanmelo, o falta, aquí va el cheque. Para la gente que tiene una única fuente de ingresos esto no es un cambio, más que porque distintos ingresos hasta ahora pagaban distintas tasas y se equiparan. Eso puede ser un cambio significativo en algunos tipos de ingresos. Para las personas que tienen ingresos de diversas fuentes es un cambio grande. Yo estoy entre los que sale golpeado, pero esto es justo, esto es correcto, además esto es eficiente. Dos costarricenses que ganan lo mismo deberían pagar lo mismo, no deberían solo porque el mío viene partido en 2 pedazos, el tuyo viene junto, yo pago menos que vos, eso no tiene sentido si ganamos lo mismo. Ese es el pedazo más grande. En el proyecto de renta global hubo una controversia importante porque en la versión original se metieron escondidillas componentes de renta mundial, no de renta global, que eran muy distintas a lo que se acordó en el diálogo doméstico. Y se metieron componentes de renta de empresas en un proyecto de renta a las personas, que también era distinto de lo que se había acordado. Eso ya se limpió. El proyecto que en este momento va a ser considerado es uno donde esos defectos en una gran mayoría se arreglan. Con ese texto sustitutivo que envió el gobierno la semana pasada. Yo espero ver con eso algunas de las objeciones que algunas personas válidamente tenían, de que lo acordado en los diálogos no se cumplió, ya se levanten y algunas de las organizaciones que están en contra, pues dejen de estar en contra. Hay un impuesto a las ganancias de la lotería, dice: no se gana la lotería que pague impuestos por eso, eso no está tan mal. Hay una eliminación de una serie de exoneraciones que tienen ahora las leyes tributarias. Nuestras leyes tributarias no solo tienen un montón de exoneraciones, sino que algunas son un gol de hace 17 partidos, pero que sigue contando en todos los marcadores, ¿verdad? Estaban fregados el sector X porque ese año pasó algo en ese sector, entonces, sí, pagámosle una exoneración. 10 años más tarde ese algo ya se arregló, el sector está en lo normal, sigue ahí la exoneración, ¿verdad? Nuestros sistemas de declaración de impuestos son muy complejos, hay que simplificarlos y además dejar una platilla. Hay un pedido de ingresos de que las empresas públicas que ganan plata paguen dividendos a su dueño, que es el gobierno. Igual que las empresas privadas, cuando ganan plata, pues algo le dan al dueño, ¿verdad? Y eso pues también me parece que es importante. Obviamente el pago de dividendos tiene que hacerse con mesura. A mí me parece que aquí está diseñado con mesura. Algunas instituciones públicas han dicho que bueno, pero entonces quíteme algunas de las cargas para fiscales que no tiene sentido que yo tuviera, y tienen razón, pero yo creo que también vamos en esa dirección.
Y el último pedacito, que me parece que es más por el símbolo que por el valor, porque no va a ser tanta plata, es que el impuesto a las casas de lujo va a cubrir ahora más casas que antes y con una tasa mayor que antes. Todo esto arranca en 0.3% del PIB en el primer año, donde vean que renta global empieza a generar hasta el 23, pero termina en uno y pico. Del lado del gasto hay menos, ¿qué es el lado del gasto? Ahí está. Del lado del gasto hay menos cosas, pero más grandes. Una que ya estaba, a mí que no me la cuentan dos veces, que es la regla fiscal. El acuerdo con el fondo es, se acaba la discusión de si cumplimos la regla fiscal o no, la regla fiscal que pasamos en el 18 se cumple. Y eso genera una mejora de cerca de 2 puntos del PIB. Ahora, es una mejora en relación a donde estábamos antier. No es una mejora en relación a lo que habíamos decidido en el 18, porque esos 2 puntos ya estaban incluidos en lo del 18. Lo que cambia, el contenido de la regla fiscal no es mucho, eso ya estaba ahí. Lo segundo es que se pasa una ley de empleo público y otras medidas semejantes que generan otro punto y medio. Esto es importante por varias razones. Por una razón de contener la inflación salarial en los puestos públicos mejor pagados, que es simplemente inaceptable. Ya tuvimos una conversación sobre eso en el último club de directores financieros antes de la pandemia. También para generar una cierta equidad entre empleados públicos. Si tenemos el mismo puesto con las mismas calificaciones y rendimos lo mismo, no deberías ganar vos 4 veces lo que gano yo, que es lo que pasa en algunos puestos. Y también para dar una cierta lógica de manejo del recurso humano a la planilla pública, que hoy no la tiene. Yo mencionaba en aquella ocasión que la ley que determina exactamente cómo se le paga a los empleados públicos en España, que tiene 6 millones de empleados públicos, son 5 páginas y una tabla. Y nosotros casi que habría que hacer 5 páginas y una tabla para explicar por qué gana cada individuo lo que gana, y son textos diferentes a todos los demás. Entonces, darle una lógica común es muy importante, además genera un ahorro. Vean que esto lo que significa es que sobre todo gracias a regla fiscal, que el ajuste total sería de 4.7%, de los cuales 2 ya venían en la reforma anterior, aquí están en cierta forma contados 2 veces, y 2.7 son un componente nuevo de ajuste, lo cual nos dejaría en un camino suficiente para que la deuda empiece a bajar y para que el hueco se tape a lo largo del periodo de cumplimiento de este acuerdo. El acuerdo además, aparte de ser una colección de acciones suficiente para arreglar esto, genera un mecanismo de disciplina. No es lo mismo el chinchillete yo machete para que un pedazo del Estado diga, no, esta vara no es conmigo, a tener al fondo encima diciendo, no, esto se cumple. Porque si no, le digo al mundo que no estás cumpliendo y te dejo de girar la plata. Genera un crédito que estamos necesitando en este momento, y nos da credibilidad. Y en este momento, francamente, también para el ahorrante costarricense que está decidiendo qué hace con sus ahorros, no solo para el ahorrante internacional y para los bancos internacionales, es muy importante que el gobierno mande un mensaje de, vea, yo sí voy en serio y yo sí te voy a pagar, porque si no el ahorrante costarricense va a buscar otra forma en la cual ahorrar su plata. Tiene todo el sentido del mundo. Si yo creo que vos no me vas a pagar, claro, y aquel sí, yo no ahorro prestándote a vos, yo ahorro prestándole a él. Y el ejemplo que esto funciona es que con solo anunciar que viene un acuerdo, la carga de la deuda en el mercado secundario internacional del gobierno de Costa Rica mejoró en 200 puntos base con solo el anuncio, al menos en algunas de las categorías de deuda, en algunos de los plazos. Ahora, esto hay que hacerlo. Y ya para cerrar, el pronóstico que les acabo de plantear, que de nuevo es complicado, pero no deja de ser optimista. Dice, sí, el enredo fiscal es complicadísimo, viene un pleito político de la Madonna, pagar todo esto va a ser complicado, pero se va a hacer. Dice, va a ser difícil salir de la pandemia, pero se va a salir. Va a ser difícil recuperarse, pero nos vamos a recuperar. Aquí hay 4 expectativas que tienen que darse. Uno es que el acuerdo con el fondo sea en serio. Esto hay que pasarlo por la asamblea. Ojalá no se descarrile. Hay que de verdad implementarlo.
ojalá no se descarrile ahí, y después hay que cumplirlo. Y esto tiene que pasar en año electoral y con más de un tirapiedras ya anunciando que ya encontró la piedra que quiere tirar, ¿verdad? Uno de ellos en conferencia de prensa ayer. Me parece increíble que las 10 digan, uno puede convocar una conferencia de prensa a anunciarle al mundo que va a delinquir, pero en todo caso se puede, ¿verdad? Hay una discusión sobre el acuerdo, si el acuerdo es suficiente o si requiere todavía un empujoncito más a lo largo del camino. Ya veremos. Yo creo que, aunque de nuevo, apenitas, igual que en el 18, es suficiente. Si alguna de estas cosas se descarrila, no tenemos acuerdo con el fondo, nos veíamos en la situación en la cual tenemos que tomarnos la medicina diseñada por nosotros en vez de por el médico. Tiene que ser un poquito más grande para suplir los 1.700 millones de dólares y no va a ser en el mejor entorno político. Entonces a mí me parece que si esto no se ejecuta por esta vía, nos trabamos la rueda. La otra cosa que se puede enredar son los empréstitos. Los 3.500 millones de dólares que entran este año y el que viene al gobierno y que le permiten de nuevo reestructurar deuda, porque esos empréstitos tienen una combinación de tasa y plazo más manejables que la deuda vigente en promedio. Hay un cierto peligro que la Asamblea no los apruebe. Ya el año pasado echó para atrás un par de acuerdos de créditos con el BID. Había argumentos en ese caso que no aplican en este caso, pero eso puede pasar. Segundo, hay un cierto peligro de que el gobierno no lo sepa girar o no lo sepa tramitar. Y aunque esto suena raro, cuando uno ha representado al país en algún momento en el pasado, uno sabe que en el momento en que uno cruza el umbral del edificio del BID y el Banco Mundial, le dicen en los dos, y el Banco Mundial cubre todo el planeta, en los dos le dicen lo mismo. El suyo es el país con peor récord en ejecutar los créditos que le aprobamos. Le damos un crédito para que usted haga una cosa, después no logra ejecutarlo, nunca saca la plata, nunca nos paga nada, y 5 años después viene a decirnos, quiero hacer la misma cosa, vuélvame a autorizar otro crédito para hacerlo. El número de créditos que algunos proyectos se han llevado hasta que por fin se ejecutan es muy grande. Ahora, en este caso no son proyectos que tengan mayor complejidad administrativa como los proyectos de infraestructura. Entonces uno dice, girarlo no es tan complicado en esta ocasión, pero no, somos bien chapas en esto, ¿eh? Y por último, si algunas cosas no se cumplen, los impuestos no se cumplen las condiciones y nos vamos en problema. La tercera cosa que a mí me preocuparía que se nos trabara es la estabilidad cambiaria. Y por eso es que es muy importante lo que vos anunciabas, porque puede ser necesario, ¿eh? Si fallan los riesgos anteriores, la presión en el mercado cambiario es más grande, más complicado. Sin los ingresos de los empréstitos o del fondo, el faltante de dólares del gobierno se hace más grande y el sobrante del sector privado no se agranda, ¿eh? Todavía tenemos un desempeño incierto en la inversión extranjera directa y además acordémonos que puede haberse un efecto rebaño simplemente porque sí, ¿verdad? Pero es que es muy importante que el Banco Central hizo lo que hizo el año pasado, pero no es obvio que en todo caso lo puede hacer o lo quiere hacer. Si toma demasiadas reservas, el banco empieza a pensar, es mejor intervenir menos, aun cuando esto enrede un poco más las cosas. Ojalá que el mercado no lo ponga en esa situación y sobre todo ojalá que el tema fiscal no lo ponga en esa situación. La última cosa que se puede enredar es que aquí estamos suponiendo que vamos a salir de la parte sanitaria de la pandemia poco a poco a lo largo de los primeros 6, 7, 9 meses del año. Y eso pues todavía hay que ejecutarlo, ¿eh? Ya hay 6 vacunas aprobadas en el mundo, 3 de ellas occidentales. De esas 3, el país ya autorizó domésticamente el uso de una, yo espero que autorice las otras 2 pronto, y ya tiene compromisos de que le venden a algún plazo a lo largo del año un cierto número de la que ya tiene autorizada, que es la de Pfizer, y de una de las que está por autorizar, que es la de AstraZeneca. Es posible que otras vacunas se sumen a la mezcla conforme el tiempo pasa, ¿verdad? Aquí hay un tema de acceso. El país ya aseguró 6 millones de dosis, suficiente para vacunar a 3 millones de costarricenses. Eso es muy importante. Somos el país latinoamericano que más acceso ha logrado asegurar, pero no es suficiente. Hace falta más que 60% para poder decir quítese la mascarilla y vuelva a la normalidad. Hay temas de implementación, porque algunas de estas vacunas son difíciles de aplicar, hay que distribuir, hay que moverlas por el país. Requieren un frío muy frío para moverse, al menos una de ellas. Lo que significa que en algunos casos va a tener que ser
el paciente el que viaje a la medicina y no la medicina la que vaya al paciente, porque no tenemos cómo mantenerla así de fría en ciertos lugares. Y eso le pone una complicación adicional. Hay un plan de aplicación justo, eficiente, que a mí me parece el correcto, ahorita lo voy a enseñar, pero hay un cierto peligro de que la gente no lo acepte, de que grupos de presión empiecen a decir, no, es que yo soy más importante, vacúneme primero. Hay un cierto peligro de que se ideologice ponerse o no ponerse la vacuna. Ya hay países, sobre todo el país donde algunos están más locos que en ningún lado, donde la gente está diciendo, no, yo no me pongo la vacuna, por las razones más inverosímiles, ¿verdad? Pero en todo caso, la vacuna no cura la estupidez. Bueno, además son los estúpidos que no se la quieren poner, así que igual no funcionaría como cura. Ojalá que nosotros no tengamos el problema de que no le llegamos al número necesario de gente vacunada para poder bajar la guardia y volver a la normalidad porque gente decida no vacunarse. Ojalá que sea por otras razones, ¿verdad? Y bueno, la vuelta a la normalidad sanitaria ocurre poco a poco. En lo que tenga que ver con la frontera ocurre más lentamente porque depende de la velocidad a la que nos vacunamos nosotros y la velocidad a la que se vacunaron en el otro país. Lo que significa que el turismo ahí está también dependiendo de que lo hagamos bien, ¿verdad? Y si las vacunas no se dan es complicado, ¿verdad? Las buenas noticias, hay países que están demostrando que esto se puede hacer rápido. Al viernes Israel había vacunado al 56% de la población. Y dicen, vamos a llegarle al 100% de la población para el 15 de marzo. No es casualidad, el 16 hay elecciones, ¿verdad? Pero en todo caso se la jugaron y tienen vacunas. El Reino Unido ya va por el 16, los gringos ya van por el 10, un poquito más si vemos los números de ayer. Los datos parecen mostrar que la vacuna es mucho más eficaz de lo que se pensaba. Los datos israelíes suponen que unos pocos días después de la segunda dosis, muestran que unos pocos días después de la segunda dosis, esto solo falla para 1 de cada 250 personas. Y eso lo que quiere decir es que con solo tener vacunado al 65% de la gente, ya la enfermedad se muere solita. Porque los enfermos no tienen a quién enfermar, entonces el número de enfermos cae más rápido que el número de nuevos los curados son más que los que se van curando, son más que los que se van enfermando, y el número de gente contagiosa llega a un punto en que ya no contagian, ya no son suficientes. Tenemos que llegar a 65, estamos cerca de haberlo asegurado, pero por otro lado, lo que tenemos asegurado hasta ahora es a lo largo del año, no mañana, no es que ya están en una bodega. Entonces el proceso es un proceso que hay que poder ejecutar, ¿verdad? Hay que mantener las medidas, sobre todo las fronterizas, mientras le llegamos a los números. Y bueno, ahí están las 3 millones de vacunas que ya tenemos aseguradas de una forma u otra. 6 millones, 3 millones, cubren 1 millón de personas de Pfizer, que es la que ya está aprobada. 1 millón de AstraZeneca, que desde el punto de vista de aprobación es la que va un poquito atrás, pero desde el punto de vista de disponibilidad es la que va un poquito adelante, así que esas podrían llegar más o menos más rápido. Esta tiene la ventaja además de que ni requiere frío, y además es bastante más barata, pero tiene la desventaja de que todavía no está aprobada y el proceso le pueden faltar semanas o incluso meses en los países que van adelante nuestro. Y luego tenemos un último 2 millones de dosis de un mecanismo internacional que se coordinó para tener acceso a las vacunas conforme cierta provisión se vaya dando. Salen un poquito más baratas en promedio, pero de nuevo, esas no están en la bodega hoy, esas van a llegar poco a poco. La idea es vacunar primero a la gente de respuesta inicial, ¿verdad? La gente que está en la línea, en el frente de batalla, en los servicios de salud, los policías, los bomberos, la Cruz Roja, como debe ser, esta gente tiene que ir primero. Después los mayores de 58, así que yo no entré por un pelito, desgraciadamente, ¿verdad? Pero eso ya nos lleva en total a 1 millón de personas. Después la gente adulta, pero menor de 58, que tiene ciertas condiciones. Eso es lo correcto, porque esas condiciones hacen que si te da la enfermedad es particularmente grave. Y además porque esas personas son las que trabajan y generan los ingresos que mantienen a las familias y que mantienen al gobierno. Así que es muy importante que puedan circular de vuelta. Y luego ahí van el resto de la población hasta que ojalá le lleguemos al 100% a lo largo del año. En algún momento el sector privado va a tener que participar de la provisión de las vacunas. Las reglas de eso todavía hay que determinarlas. Si eso no se diera, la recuperación productiva va a ser más lenta. Si el proceso de vacunación no tiene éxito a lo largo del año, ese 2.4% de crecimiento es el del año entrante, no es el de este año, ¿eh? La recuperación fiscal supone ingresos fiscales que se recuperan por una economía que se recupera. Si nos atrasamos en vacunas, nos atrasamos en lo fiscal. Si nos atrasamos en vacunas, nos atrasamos en turismo, eso afecta al mercado cambiario. Y además, si nos atrasamos en vacunas,
y la población ve que otros países no, eso genera una tensión política adicional en un año que ya es complejo y además electoral. Y ojalá no, porque además siempre hemos sido muy arrechos en estas cosas, ojalá que en esta ocasión lo sigamos siendo. Entonces, es un pronóstico que de nuevo supone un gobierno que en muchos temas va a estar como, uy, por un lado hagamos esto, por otro lado hagamos lo contrario. Y eso siempre es difícil, ¿verdad? Reforma fiscal es indispensable, pero si había un año que uno no quería hacerlo, era un año de recuperación, pero ni modo, tocó. Un banco central que dice, bueno, yo tengo que intervenir para ayudar a la economía a reactivarse, pero por otro lado, ojalá no se me dispare la inflación. Un banco central que también dice, yo tengo que intervenir en el mercado cambiario, pero no puedo arriesgar demasiadas reservas. Un gobierno que dice, yo tengo que reactivar la economía, pero no poniendo a la gente en peligro. Entonces, ¿cuándo relajo las medidas? Y un aparato político que por un lado tenemos una economía que necesita reactivarse y por otro lado esos impulsos que a veces le dan a algunos de nuestros políticos de si algo está todavía funcionando, a ver cómo lo para, ¿verdad? Por la vía regulatoria o por razones ideológicas, por lo que sea, pues en año electoral ojalá que esos impulsos no se alboroten y que esa gente desosiegue. Pero en todo caso es un año donde, repito, el cuadro general es un cuadro, creo yo, optimista. No nos vamos a recuperar a la velocidad de los chinos, pero nos vamos a recuperar. Nos vamos a vacunar a la velocidad de los israelíes, pero nos vamos a vacunar. No tenemos las finanzas públicas más sanas del mundo, pero tenemos un plan que ojalá ejecutamos para salir del enredo. Y si esas premisas se dan, pues tenemos un escenario que yo creo que empieza otra vez a ponernos a pensar en cosas bonitas. Ojalá que sea así. Ojalá que sea así, Alberto. Muchísimas gracias, Alberto. Súper. Me encanta esa última filmina donde no es un trade-off, sino que al final tenemos que convivir con diferentes cosas, diferentes ejes y tomar decisiones, y yo creo que es una mitad interesante, donde vamos a tener que ceder por un lado y apoyar a los temas de reactivación por otro. Bueno, tenemos varias consultas que nos han hecho a través de la herramienta y creo que esta sería la primera consulta. Dice, ¿cómo se ve el sector de la educación privada? Me parece que mejor que unos y peor que otros. Los números mostraban, la encuesta de Unimer que les mostré, lo que dice es la gente ha cuidado el gasto en educación, tanto mantener a los chiquitos en la escuela y darles útiles en el caso de las escuelas públicas, como mantenerlos en la privada y no moverlos de la pública a la privada en el caso de las privadas. Hay otros renglones de gasto que se han golpeado mucho más. Por otro lado, si no pensamos en el lado de la demanda, sino en el lado de la oferta, al sector educativo privado le ha sido más fácil que al público, pero no le ha sido fácil pasar de enseñar en presencial a enseñar en línea. Pero por otro lado ahí viene una ventaja muy importante, y es quién te quita lo aprendido después. Una vez que una escuela, un colegio, una universidad aprendió a enseñar en línea, a futuro, aunque ya no necesite hacerlo por razones sanitarias y muchos de sus estudiantes vuelvan al aula, van a haber muchos programas, muchos estudiantes, muchas necesidades particulares que se pueden satisfacer en línea, y ya hicimos las inversiones y el aprendizaje para hacerlo. Eso me parece que le vaya a ayudar al sector. Bueno, y una de las cosas que estamos viendo es un INCAE también. Nosotros teníamos de meta llegar a 20% de nuestros programas ejecutivos en línea el año pasado. Llegamos a 100% porque no había cómo pasar gente por el aeropuerto, para empezar, ¿verdad? ¿Quién me quita lo aprendido? Ya tenemos algunos profesores que les gusta más enseñar en línea y enseñan mejor en línea que en persona. Tenemos por otro lado a los estudiantes residenciales tiempo completo que todavía son extranjeros y viven en Costa Rica en el campus. Nosotros no los podíamos echar. Entonces lo que hicimos fue decirle que usted la clase sigue siendo en el aula, pero usted no tiene derecho a salir a la calle. Un año tiene que pasar sin salir del campus, ¿verdad? Les gustó el trade-off porque volvían al aula. Encontramos una combinación, hemos aprendido, como creo que muchas escuelas van a aprender. Bueno, la verdad es que cuando todo se normalice, qué dicha que este programa y este estudiante vuelven para el aula, pero por otro lado, ¿por qué no dejamos este programa y estos estudiantes y estas cosas en línea? Y esa mezcla es una mezcla que nos hace más fuertes. A nosotros, a cualquier institución de educación, pública, privada o internacional,
y entonces me parece que en ese sentido están menos golpeados que otros, porque tenemos un horizonte más bonito a futuro. Interesante. Bacredomatic se encuentra en condiciones de ofrecer un producto de derivados para cubrir pasivos en moneda extranjera. Sí, efectivamente, como lo comentaba antes, los temas de coberturas cambiarias es un producto que ya recibió la aprobación de los entes reguladores en nuestro país, y así que a partir del del último trimestre del año pasado lo sacamos, precisamente hasta el día de hoy lo tenemos para las coberturas en dólares, y estamos incorporando, conforme vayan pasando los meses del año, nuevas monedas para ser cubiertas a través de este sistema de coberturas cambiarias. La siguiente pregunta es, ¿qué puede esperar Costa Rica en el tema económico con el nuevo gobierno de Estados Unidos? Bueno, yo creo que para empezar, acordémonos que hay ciertas cosas fundamentales que también son importantes para lo económico. Económicamente, y no solo en términos de supervivencia o de dignidad, es importante que la democracia más vieja del mundo siga siendo una democracia, y está en peligro. Es importante que el ejército más poderoso del mundo lo maneje un cuerdo en vez de un loco. Es importante que las relaciones con todo el mundo, y sobre todo con los aliados históricos como nosotros, sean relaciones respetuosas, armoniosas, constructivas, y no en lo que se estaban convirtiendo. Así que por esas tres cosas que no son económicas, para Costa Rica es una enorme, positivísima noticia saber que no va a ser de eso de lo que nos morimos en los próximos 4 años. Dicho eso, me parece también que en términos económicos hay un beneficio adicional, una política comercial donde la cual, si bien es cierto, el presidente Biden nunca ha sido el más agresivo promotor del libre comercio, sí estuvo a favor de los acuerdos existentes, estuvo a favor del nuestro. Es una persona que entiende la importancia del cumplimiento de los compromisos internacionales, del fortalecimiento de las instituciones globales. Nuestro comercio además está muy vinculado con que funcione el sistema multilateral. El sistema multilateral estaba moribundo hasta el 20 de enero y en este momento vuelve a respirar. Otra vez hay un órgano apelatorio, otra vez hay un director general del Fondo Monetario Internacional. El país más poderoso del mundo otra vez es parte de los organismos internacionales y de los pedazos de la ONU. Eso es muy importante. También es importante que la relación comercial empezó a estar muy, incluso otras formas de relación económica, empezó en los últimos años de la administración Trump a estar muy teñida de o el tema migratorio o ciertos arranques de proteccionismo. Afortunadamente nos capeamos los segundos, ¿verdad? Nosotros cumplimos algunas de las características que compartimos con algunos de los países que fueron blanco de proteccionismo específico, sobre todo porque nosotros tenemos en los números de los gringos un superávit con ellos. Pero además, lo primero, ponía el enfoque en otros lados, no aquí. Y eso pues se balancea. Y me parece que esto lleva a una mayor posibilidad de que el país con la pandemia más pegada del mundo salga más rápido de ella, con menos daño. Como es nuestro principal mercado, eso también nos ayuda. Yo celebré el resultado de las elecciones por muchísimas razones, personales y globales, nacionales y no nacionales, pero la economía nacional es una de ellas, y qué dicha que esto pasó. Y yo creo que yo le agregaría una tercera, y es, aparte del turismo, o además del tema de turismo, el tema de que vayan a estar las reglas del juego un poco más claras, vaya a haber un poco más de estabilidad en la visión estratégica de lo que las empresas en Estados Unidos y la política exterior de Estados Unidos vaya a tener respecto a nuestro país, respecto a esa duda que había, qué pasa si empiezan a migrar algunas compañías realmente porque hay incentivos fuertes, ¿verdad? Y que nosotros vayamos a perder un poco de fuerza sobre la inversión extranjera directa. Sí. A ver, me parece que hay que tamizar eso un toquecito. El proceso de nearshoring es un proceso que empezó por diversas razones. Una de ellas fue la preocupación de compañías de estar invertido en Asia cuando un loco entra en una guerra comercial con Asia, es un riesgo. Esa razón se disminuye. En ese sentido, tal vez nos convenía más un loco. No lo como, pero sí.
Pero hay otras razones por las que el nearshoring se está dando. Una de ellas es que en la experiencia, la más importante para mí, es que la experiencia de muchas compañías en esta pandemia es estar geográficamente concentrado. Me plantea riesgos operativos gigantescos. Yo tengo que diversificarme geográficamente. Eso ya provoca un flujo importante de compañías tengo todas mis plantas en Asia, tengo algunas en Asia, pero empiezo a mover a otras, América Latina y Europa, sobre todo Europa del Este. Una vez que eso ocurre, Costa Rica tiene que estar en capacidad de llevarse su cuota. Siempre nos hemos servido con la cuchara, pero la enorme, ¿verdad? La capacidad de captar inversión extranjera directa en relación a nuestro tamaño es la mejor de América Latina en cantidad y por goleada la mejor en calidad. Eso es porque hemos tenido ciertas reglas, hay que cuidarlas y fortalecerlas, ciertas instituciones, hay que cuidarlas y fortalecerlas, y hemos mandado mensajes que ojalá no sigamos mandando a los contrarios, cosa que nos ha pasado a ratos en los últimos años. Pero dado eso, yo creo que independientemente de que ya no hay que salir corriendo por miedo a una guerra comercial, igual hay un movimiento importante de nearshoring del cual nosotros podemos capitalizar. Y más vale que seamos nosotros y no que dejemos que sean otros, como el vecino de la siguiente pregunta, el que se dé. Vemos a Panamá saliendo a mercados internacionales a emitir deuda por 2.4 billones y nosotros nos enredamos en los acuerdos con el fondo. ¿Cuál es su opinión sobre esto? ¿Podría Costa Rica optar por esta alternativa? De ahí, vea. El Betis le iba ganando al Barcelona el domingo. Y Barcelona le dio vuelta al marcador con 3 goles, incluyendo un golazo de Trincao y un golazo de Messi. La Liga le iba ganando a Saprissa el domingo. Y hubiera podido Saprissa hacer lo mismo y meter un gol como el que metió Messi y un gol como el que metió Trincao. Ahí tenemos un problema. No tenemos a Messi y no tenemos a Trincao. Es exactamente lo mismo. Panamá puede hacer eso porque no está como estamos nosotros. Nosotros estamos en una condición en que si salimos a hacer lo que salió a hacer Panamá y tratamos de colocar 2.000 y pico millones de dólares en el mercado abierto a 100 años a tasas ridículas, pegan el poste, o sea, con todo el papel de vuelta. Precisamente porque nosotros no tenemos la casa fiscal tan en orden como ellos, es que nosotros no podemos hacer esa jugada. Claro que sería muchísimo mejor estar sanos. 1, porque no nos pegaría tanto la medicina. Y 2, porque no necesitaríamos la medicina. La razón por la que tenemos la medicina, que sabe más feo y nos cuesta tanto sobrellevarla, es precisamente porque estamos enfermos. Hay muchas cosas que nosotros le podemos enseñar a Panamá, hay muchas cosas que Panamá nos puede enseñar a nosotros. En este tema, Panamá nos puede enseñar a nosotros. Pongámonos como meta ser un país que, como éramos en los 90s, y como éramos en la primera parte de los 2000, puede salir a hacer la bravuconada que hizo Panamá y volverse con la sonrisa con la que ellos se devolvieron. Deuda a 100 años, sobresuscrita, a tasas bajísimas. Eso es porque esa tarea que nosotros, ninguno de los dos la hacía en los 80s, que nosotros la hicimos en los 90s y disfrutamos de haberla hecho, ellos empezaron a hacerla y nosotros la dejamos de hacer. Primero volvamos a hacerla y después hablamos de, en vez de fondo, con la que vamos afuera. Súper. Bueno, con esta consulta finalizamos el evento del día de hoy. Alberto, muchísimas gracias. Disfruté muchísimo y yo estoy segura que nuestros clientes disfrutaron y aprendieron muchísimo y complementamos todo este conocimiento para que ustedes puedan tomar las mejores decisiones durante este año. Realmente agradecerles el tiempo, sé que nos extendimos un poquito, pero creo que valió la pena muchísimo. Nada más les dejo el anuncio parroquial de que van a estar recibiendo una encuesta para poder valorar algunos detalles de las presentaciones y de lo que viene hacia futuro con el tema del Club de Directores Financieros. Vamos a estar capacitándonos, tenemos un calendario ya definido para poder realizar este tipo de eventos con Alberto durante este año de manera más frecuente. Que podamos estar en contacto con ustedes. Así es que 1.000.000 de gracias y que pasen buen día. Saludos.